Buenas tardes. En la clase del día de hoy del curso de programación en R vamos a continuar con la definición de los principales objetos que nos van a servir más adelante para hacer análisis estadísticos avanzados. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a ver tres objetos más, que son las variables indexadas, o que comúnmente se conocen como arrays, las matrices, y vamos a abarcar el tema de las listas. Comenzamos primero con las variables indexadas. Un array o una variable indexada es una colección de datos, por ejemplo, numéricos, indexada, válgase la redundancia, por varios índices. Entonces, R permite crear y manipular variables indexadas en general y en particular matrices. Una matriz va a ser un caso general de un array, que ahorita más adelante que veamos la definición de matrices, vamos a establecer esta parte. Entonces, este tipo de objetos puede utilizar no solo un vector de índices, sino incluso un array o una variable indexada de índices, tanto para asignar un vector a una colección irregular de elementos de una variable indexada, como para extraer una colección irregular de elementos. O sea, para ambos casos podemos estar utilizando el tema de los índices que habíamos visto previamente con los vectores. Entonces, vamos a suponer que tenemos un vector con 24 calificaciones de los estudiantes de un grupo, ¿no? Entonces, ese vector yo lo estoy generando de manera aleatoria, ¿no? Estoy utilizando la distribución normal y estoy pidiendo que me genere 24 números aleatorios de una distribución normal con media 90 y desviación estándar de 5. Y esto lo estoy almacenando en el vector calificaciones. Entonces me voy a pasar un momento al software. Eh, Aquí está. Ese es el vector que se me genera después de ejecutar la instrucción. Acuérdense que cuando yo creo números aleatorios, como yo solo cogí e hice esa asignación una vez, entonces los números que están en el vector calificaciones ya no van a cambiar. Siempre que yo lo llame como calif, me van a estar saliendo esta colección de números. Entonces, dicho vector, nosotros lo podemos transformar en una variable indexada cuando le asignamos un vector de dimensiones al atributo dim. Acuérdense que los objetos luego tienen atributos. Entonces, si yo llamo al atributo dim, es una función, y le doy como este argumento el vector que acabo de crear, me va a salir que es nulo porque es un vector, entonces no tiene en sí dimensiones. Pero acuérdense que yo puedo hacer asignaciones con este símbolo de aquí. Entonces, si yo le asigno, aquí está. Si yo le asigno al vector de dimensiones de las calificaciones un 6 y un 4, un vector de 6 por 4, fíjense lo que va a pasar. Cuando yo llame otra vez la función dim del vector o del objeto calif, me va a decir que es de 6 por 4. Y si yo vuelvo a llamar a lo que antes fue un vector, ya me saldría de esta forma. ¿Por qué? Porque le cambié las dimensiones. Le dije que quería que tuviera 6 filas y 4 columnas. Entonces el vector que antes se mostraba de manera lineal, ahora se muestra en forma de matriz, ¿no? Y esto hace que el objeto ya sea de clase array. Eso ya lo convierte en un array. Esta es una forma en la que nosotros podemos crear este tipo de objetos, pero si no tenemos una función que se llama tal cual como el objeto array, entonces lo que estoy haciendo es que estoy creando un nuevo vector de estaturas, igual de la distribución normal. Estoy creando 24 elementos con una media de 180 y una desviación estándar de 15. Entonces, si yo llamo a este objeto, podemos ver el vector que se creó, ¿no? Obviamente, cuando digo que se genera de manera lineal es porque aquí lo podemos ver en 4 líneas, pero es porque la pantalla está pequeña. Si la pantalla fuera grande, se vería todo en una sola línea, ¿no? De hecho, por eso nos sale aquí el 1, el 8, el 15, que son los elementos sobre los cuales comienza la segunda, la tercera y la cuarta línea. Entonces, yo creé ahorita un vector y lo que quiero es convertirlo en un array. Entonces yo puedo utilizar la función array y los argumentos que lleva, pues es el vector de datos que yo quiero convertir en este tipo de objetos y un vector de dimensiones. Entonces, cuando yo utilizo la función array, eh,
técnicamente lo que, en lugar de que yo le agregue un vector de dimensiones, lo estoy haciendo a través de esta función, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a llamar al objeto estaturas, ya se va a ver de esta forma. Porque lo que hice fue crear un objeto de dimensiones 3 por 2 por 4. Es decir, voy a tener, esta va a ser la tercera dimensión, entonces voy a tener un array de 4 con 4 dimensiones y dentro de cada una de esas 4 dimensiones voy a tener matrices de 3 por 2, que es lo que vemos aquí. Podemos ver el coma, coma 1, que es como la primera dimensión del array, y dentro de esa dimensión tenemos una matriz de 3 por 2, que es lo que le pedíamos. Luego nos da la segunda dimensión y tenemos otra matriz de 3 por 2 y así sucesivamente. Y este array se formó con este vector de estaturas, simplemente de haberle dado esta dimensión. Entonces, si yo lo hubiera querido crear de otra forma, pudiese haber hecho, bueno, no lo voy a asignar, lo voy a correr nada más para que vean cómo sería el resultado. En lugar de que fuera de 3 por 2, voy a ponerle 2 por 3. Entonces ya se vería de esta forma el array. No podemos ver las 4 dimensiones que tiene, solamente que aquí, ya dentro de cada una de esas dimensiones, tendríamos matrices de 2 por 3 en lugar de 3 por 2. Entonces, a ver, esto es... Sí, eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, yo también voy a poder filtrar con índices. O sea, yo voy a, ¿se acuerdan como en los vectores? Déjenme crear de nuevo el vector de estaturas. Le voy a poner de nombre estaturas 2. Como en los vectores, yo podía utilizar los corchetes y la posición para filtrar el elemento que está en la posición 6 de dicho vector. Entonces, con los arrays yo voy a poder hacer lo mismo, solamente que dentro de los corchetes ya vamos a tener 3 argumentos que van a estar separados por comas. Entonces, si yo pongo corchetes de este estilo, es decir, el primer espacio lo dejo en blanco, el segundo lo dejo en blanco y en el tercero pongo un número, entonces, lo que yo voy a estar filtrando van a ser cada una de las dimensiones de ese array. Entonces, si yo pongo estaturas, coma, coma 1, voy a estar filtrando esta dimensión de aquí. Yo lo voy a ejecutar para que vean. Aquí está, me genera esta matriz, que es la que está o la que forma parte de la dimensión 1. Ahora, si yo utilizo dos argumentos dentro de los corchetes, es decir, dejo el primero vacío, el segundo le pongo un número y el tercero le pongo un número. Entonces, esto lo que hace es que nos filtra la columna que nosotros, el número que tengamos en medio va a representar la columna de la matriz y el último número va a representar una de las dimensiones. Entonces, con esa instrucción yo lo que estoy pidiendo es la columna 2 de la matriz, perdón, de la dimensión 1. Entonces, si yo ejecuto, me va a dar estos valores, 193, 188 y 194, que si nos fijamos voy a llamar estaturas otra vez, en el array original sería esta columna de aquí, ¿no? La columna 2 de la dimensión 1 es el 193, el 188 y el 194. Solamente que al hacer el filtro con los corchetes, el resultado viene en forma de vector, nada más, porque solo estás extrayendo esta columna. Y por el otro lado, si yo utilizo un número en la primera posición, dejo la segunda posición vacía y luego la tercera posición con un número, entonces lo que yo voy a estar filtrando en este caso va a ser las filas. En este caso estoy pidiendo la fila 3 de la dimensión 1. Entonces, la fila 3 sería el 146 y el 194 de la dimensión 1. Eso sería, aquí está el 146 y el 194. Y si yo les pongo ya los tres elementos, por ejemplo, 3, 2 y 2, entonces ya estoy filtrando un único elemento. En este caso yo estaría filtrando la posición 3, 2 de la dimensión 2 o la segunda matriz, que sería esta de aquí. Entonces llamo y es el 196.55, que es este que está aquí. Es la coordenada 3, 2 de la matriz 2. Y así es como nosotros podemos estar trabajando con este tipo de objetos, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo. Veamos un ejemplo sobre una matriz que es una variable indexada con dos índices. Eh, en este caso, las matrices solo van a tener dos dimensiones, o sería como que un array con una dimensión en el elemento 3, ¿no? En lugar de que yo ponga aquí en dim 3, 2, 4, sería 3, 2, 1, y eso ya sería el caso de una matriz.
Entonces voy a crear el array. O bueno, en este caso sería, estoy creando en sí una matriz. Y se vería algo de esta forma. Si se dan cuenta, pues directamente en la función array sirve para crear objetos de clase array, pero cuando yo solo especifico 2 dimensiones, le estoy dando 20 elementos del 1 al 20 y le estoy diciendo que quiero que sea de 4 por 5. Como no le estoy dando un tercer elemento, entonces en automático lo que estoy definiendo ya es una matriz, solo hay una dimensión en todo el array. Y aquí los filtros que yo pudiera hacer serían con corchetes igual, solamente que en lugar de tener 3 posiciones como los arrays, serían 2 posiciones. En este caso, si yo pongo X y pongo solamente el primer número, lo que me está dando es la fila. En este caso estoy pidiendo la fila 4, que es esta de aquí, y aquí me está dando los resultados. Y si pongo el número después de la coma, entonces estoy agarrando las columnas. En este caso le pedí la columna 5, que es el 17, 18, 19, 20. Y son esos valores que tenemos aquí, ¿no? Entonces, de ahí también podemos definir una matriz de índices, que esto va más relacionado a los filtros que podríamos hacer con índices. Entonces, chéquense, yo puedo definir otro array, que se va a ver así. Es una matriz de 3 por 2. Y los valores que yo estoy poniendo son del 1 al 3 y del 3 al 1. Es decir, 1, 2, 3 y 3, 2, 1. Entonces, esa matriz esta matriz de índices me puede servir para filtrar sobre la otra matriz X que yo ya había hecho. Entonces, yo puedo ejecutar esto de aquí. Estoy poniendo X y dentro de los corchetes estoy poniendo los índices. Y lo puse en un objeto que se llama guardado. Entonces, si yo llamo a ese objeto, ya me va a dar las posiciones que yo filtré, que fueron, aquí está, esas serían como las coordenadas, la posición 1, 3, la posición 2, 2 y la posición 3, 1, que si nos vamos a la matriz original, pues la 1, 3 sería el 9, por eso sale aquí, luego la 2, 2 sería el 6, que es el que sale aquí, y la 3 sería el 3, 1, que es este de aquí, que sería este número, ¿no? Entonces, en lugar de que yo ponga dentro de los índices o dentro de los corchetes las posiciones que quiero hacer, puedo crear otro array que sea y en ese array almaceno las coordenadas que yo quiero, y de ahí ya hago el filtro con los corchetes o los índices, ¿no? Y ese solamente es pues, otra forma de hacer los filtros o asignaciones. Incluso pudiésemos sustituir esos valores. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo son 3 filtros más. Voy a llamar a 1, 2 y 3. Esas son las posiciones que les acabo de explicar. O sea, yo en la práctica lo que voy a poder hacer es, tengo un array X y tengo un array Y de índices, entonces yo puedo hacer estos filtros y me van a generar estos valores, o lo voy a poder hacer de manera separada. Entonces, primero tendría que llamar al 1, 3, luego al 2, 2 y luego al 3, 1, y ya me estaría extrayendo esos 3 valores, pero pues ya por separado, ¿no? Entonces, en la práctica igual y podría ser más útil utilizar estos vectores directamente con un array de índices que estar haciendo los filtros solitos, ¿no? E inclusive acuérdense que los corchetes o los índices nos permiten filtrar, pero también nos pueden permitir sustituir. Por ejemplo, si yo llamo a XY, ya sé que eso es el vector de las posiciones 9, 6 y 3. Pero si yo a esto le asigno un número, por ejemplo, 100, entonces me va a sustituir los elementos, o bueno, le voy a poner 0, me va a sustituir los elementos por 0. Y cuando yo llamo a la matriz, en las posiciones donde antes estaban esos elementos, ahora va a venir 0. Y aplica para cualquier número, le puedo poner 100. Y cuando yo abra otra vez el array X, pues ya en las posiciones que vienen en el índice, en el array de índices, pues ya van a estar sustituidas por ese valor. Entonces esto luego sí tiende a ser útil cuando tenemos que estar cambiando valores de ciertas posiciones en particular. Em, las variables indexadas pueden utilizarse en expresiones aritméticas y el resultado también va a ser una variable indexada formada a partir de las operaciones elemento-elemento. El atributo dim de los operadores deben ser iguales en general y coincidirán con el vector de dimensiones del resultado. Por ejemplo, voy a crear aquí bueno, no lo voy a crear, voy a llamar porque ya lo creamos hace un ratito, el vector calif, que es este de aquí. Y luego tengo el vector de estaturas, que es este de aquí.
Entonces, para que yo pudiera hacer operaciones con estos, ambos tendrían que tener las mismas dimensiones. Entonces, ya vimos que este no aplica porque este es de 6 por 4 y esta es de 3 por 2 por 4. Entonces, yo le puedo cambiar su dimensión al vector de calificaciones para que sea igual de 3 por 2 por 4. Entonces, si yo llamo ahora calificaciones, ya lo tengo de la misma forma que el anterior, ¿no? Los voy a llamar otra vez solo para ver. Estaturas y calif. Aquí está, estaturas es este, son matrices de 3 por 2 por 4 dimensiones y calif también es de 3 por 2 por 4 dimensiones. Entonces ahora yo ya puedo hacer las operaciones. Puedo hacer una división. Entonces lo que tendría que hacer es, creo un objeto que se llama división para almacenar el valor ahí. Luego hago la división del array calificaciones entre el array estaturas. Y el resultado va a ser un array de las mismas dimensiones, pero las operaciones ya van a estar hechas elemento a elemento, es decir, va a tomar la calificación de la coordenada 1, 1 de la dimensión 1 y lo va a dividir entre la estatura de la coordenada 1, 1 del segundo array. Y así me los va a ir almacenando en este nuevo array que va a coincidir en dimensiones, ¿no? También puedo hacer una suma. En este caso estoy sumando calificaciones más estaturas. No tiene sentido, pero es solo para ejemplificar. Y el resultado también va a ser un array de las mismas dimensiones, ya con las operaciones hechas, ¿no? Y cuando se realizan operaciones que siguen variables indexadas y vectores, vamos a tener los siguientes criterios. El número 1 va a ser que la expresión se analiza de izquierda a derecha. Por ejemplo, voy a crear el vector puntos extra, que es este de aquí. Y luego voy a crear un nuevo vector que se llama califi, en donde voy a utilizar datos de la distribución normal, 4 datos con media 70 y desviación estándar 2, y le voy a pedir que sea de dimensiones 2 por 2. Entonces, ya tengo el vector puntos extra y ya tengo el array o la matriz califi. Entonces, yo puedo hacer un vector nuevo, un objeto nuevo que se llama califinal, que sería ya la suma de los puntos extra con las calificaciones. Entonces, si yo voy a estar haciendo operaciones con un vector y una variable indexada, la primera regla es que la expresión se va a analizar de izquierda a derecha. Entonces, cuando yo ejecute, cuando yo sume los puntos extra, que es un vector, más las calificaciones, que es un array o una matriz, aquí voy a tener el resultado de las calificaciones. Entonces, a lo que se refiere es que va a estar elemento a elemento empezando de la izquierda. Entonces, sería el 67 más el 4 nos daría el 71. Luego el 70 más el 3 sería el 73. Luego el 72 más el 5 sería el 77. Y luego el 65 más el 6 sería el 71. Entonces, esto es una regla que se va a cumplir siempre que tengamos este tipo de operaciones. Como número 2, si un vector es más corto que otro, entonces se va a extender repitiendo sus elementos. A esto RL es lo que denomina como reciclado hasta alcanzar el tamaño del vector más largo. Entonces, por ejemplo, si yo creo el vector de califi 2, que son 8 números generados de una distribución normal, y aparte ya tengo el vector de puntos extra. Si yo hago califinal 2 en donde sume los puntos extra y las calificaciones, podemos ver que no tienen las mismas dimensiones, ¿no? Aquí son 8 números que tenemos y aquí son 4 números que tenemos en puntos extras. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a estar repitiendo este vector hasta que alcance el número de calificaciones. Por ejemplo, al 65 le va a sumar 4, al 68 le va a sumar 3, al 71 le va a sumar 5, al 70 le va a sumar 6 y luego al 68 va a comenzar de nuevo. Le va a sumar el 4, luego al 71 le va a sumar el 3 y así va a estar repitiendo ese ciclo hasta que se alcancen todos los elementos del vector más largo. Y eso es a lo que se le conoce como reciclado. Aquí me está generando un warning porque me está diciendo que el objeto no es múltiplo. Si se dan cuenta, aquí el primero era de tamaño 8 y el segundo era de tamaño 4. Entonces, pues ahí solo tenía que utilizarlo 2 veces para que se completara el ciclo. Entonces, si yo creo un vector que tenga 6,
que tenga 6 elementos y lo sumo con califi que tiene 4, me va a sacar un warning porque me va a decir que no es un múltiplo. O sea, si yo hago 2 veces el 4, pues se va a pasar del vector de 6, ¿no? Sí me hace las operaciones, pero me va a sacar el warning. Entonces ahí lo que haría es que se detiene cuando ya se completa el vector, sin importar en qué posición esté. Y también, esto aplicaría con los arrays. O sea, se van a ir reciclando los vectores hasta que se completen las posiciones del array que se necesita, ¿no? Eso sería con las variables indexadas. Ahora, la regla número 3 sería, si solo hay variables indexadas y vectores más cortos, las variables indexadas deben tener el mismo atributo dim o se producirá un error. Entonces vamos a ver el ejemplo aquí. Ya tengo aquí el array califi 3 y aquí estoy creando un array que es califi 4. Entonces son estos dos, califi 3 y califi 4, ¿no? Una es de 2 por 3 y la otra es de 2 por 2. Entonces yo puedo crear puntos extra, que sería 1 de 3. Aquí está. Y entonces ya podría crear un califinal 4, que sería la suma de los puntos extra más el array de califi 4 que creé hace ratito. Y entonces me va a sacar este otro warning. Va a decir, en la suma de puntos extra con califi 4, la longitud del objeto no es un múltiplo de menor longitud que el otro objeto. Entonces, si yo llamo a califinal 4, vamos a ver que sí se van a haber hecho las operaciones, pero nos va a dar este warning. Siempre que veamos un warning, usualmente sí se hacen las operaciones, pero nos está avisando que hay algo ahí que no tiene sentido, ¿no? Ya si yo creo un puntos extra que sea de 4 elementos, que ya hago la suma, pues ahí ya no me va a sacar ningún warning porque ya es múltiplo y ya solamente lo está completando con ciclos completos. Entonces, así es como funcionaría esta regla ya en cuestión de arrays, ¿no? Y la número 4 nos dice que si hay un vector más largo que una variable indexada anterior, se produce un mensaje de error. Entonces podemos ver el vector de puntos extras. Aquí le estoy poniendo 6 elementos y luego estoy creando califi 5 que tiene 4 elementos. Entonces si yo sumo puntos extra más califi, este es califi 5, a ese sí me va a marcar un error. No me va a dar un warning, sí me está marcando el error y me está diciendo que esto es principalmente porque el vector es más largo que el array. Entonces no tiene sentido lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. Y si llaman a califinal 5, pues pueden ver que les sale un error de que el objeto no está encontrado, porque como marcó un error, ahí sí no se ejecutó. O sea, cuando te marca un warning, sí se ejecuta la instrucción, pero cuando te marca un error, ahí no está pasando, no está haciendo nada. Está generando un error nada más. Y se detiene el programa ahí. Y la número 5 nos dice que si hay variables indexadas y no se produce error, el resultado es una variable indexada del mismo atributo dim que las variables indexadas que intervienen en la operación. Entonces, esto es como el ejemplo que ya vimos, ¿no? Si hacemos la división y eso no nos genera ningún error, entonces el resultado de división, sus dimensiones van a ser iguales a las dimensiones de calificaciones, que van a ser iguales a las dimensiones de estaturas, ¿no? Entonces ahí no va a haber tema con estas operaciones. Ahora, también podemos hacer el producto exterior de variables indexadas. Una operación de importancia fundamental entre estas variables, pues es precisamente el producto exterior, ¿no? Entonces, si A y B son dos variables indexadas numéricas, su producto exterior es una variable indexada cuyo vector de dimensión es la concatenación de los correspondientes de los operandos en el orden de la operación y cuyo vector de datos subyacentes se obtiene mediante todos los posibles productos de los elementos de los vectores subyacentes de A y B. Pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos el vector que va del 0 al 9 y tenemos el vector que va del 1 al 10. Entonces yo puedo llamar al producto exterior con esta función, es decir, señalo el primer vector, la operación del producto y el segundo vector, o puedo utilizar la función outer. Y me va a generar esto de aquí, ¿no? Que sería el resultado de hacer el producto exterior entre estos dos vectores. Con la función outer, pues también me generaría o sea, las dos son como equivalentes. De hecho, le voy a poner aquí el 10.
y ya se genera igual que la primera, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, esas son las dos formas en las que podemos hacer un producto exterior. Este fue en el caso de los vectores. En el caso de las variables indexadas, pues ya sabemos que calef y estaturas tienen la misma dimensión. Entonces, si utilizamos el outer, nos va a generar esta cosa que ya va a estar como de muchísimas dimensiones. Si se dan cuenta aquí, si se quisiera filtrar, ya necesitaríamos utilizar muchos espacios en los corchetes, ¿no? Ya no solo tenemos dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, sino que también tenemos dimensión 4, dimensión 5 y dimensión 6. Esto es pues por la definición del producto exterior. Si yo veo la dimensión de calificaciones, veo que es de 3, 2, 4. Si veo la dimensión de estaturas, es de 3, 2, 4. Y si veo la dimensión del producto exterior, pues eso veo que todas sus dimensiones son estas, 3, 2, 4, 3, 2, 4. Entonces me crea un objeto raro ahí que inclusive es un poco complicado de entender, ¿no? Buenos temas de dimensiones y coordenadas. Y esto es lo que nosotros podemos estar trabajando con los arrays. De aquí ya nos vamos a pasar más en el caso de las matrices. Ya vimos que podemos crear una matriz con la función array, porque al final de cuentas una matriz es un caso particular donde la tercera dimensión del array es 1 y no hay más, ¿no? Entonces son 3 dimensiones. La primera y la segunda son valores enteros. Y la tercera tendría que ser 1 para que un array sea una matriz. Sin embargo, también tenemos una función matrix que nos crea directamente la matriz. Es algo similar que un array, solamente que en 2 dimensiones. Podemos decir, es lo que les acabo de decir, ¿no? Es un caso particular de un array con su tercera dimensión igual a 1. Entonces yo puedo crear una matriz de la siguiente forma. Le estoy asignando el nombre de mat. Utilizo la función matrix y ahí lo que tengo que dar es el vector de elementos que van a componer a la matriz y de ahí el vector de dimensiones. Entonces quiero que sea una matriz de 5 filas por 3 columnas. Ejecuto y si yo llamo al objeto mat, ya me genera esta matriz con los vectores que yo le pedí. Yo le dije que utilice los números del 1 al 15, entonces si se dan cuenta aquí va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 15, ¿no? Con las dimensiones de 5 por 3. Ahora yo pudiese crear lo mismo con la función array. Le doy los 15 valores, solo que aquí le diría que es de 5 por 3 por 1. Y me crearía esto de aquí. La única diferencia es que aquí me sigue saliendo el de la tercera dimensión, porque pues le estoy indicando que es una nada más, ¿no? Pero aunque sea una, me sale con los corchetes. O sea, yo pudiese filtrar con los corchetes de 3 espacios. Y con las matrices tenemos una forma diferente de ver las dimensiones. El número de las filas de una matriz la podemos obtener con la función nrow y el número de columnas la podemos obtener con la función ncol o su dimensión completa la podemos obtener con la función dim. Entonces, si yo ya tengo definido la matriz mat y le doy nrow, me dice que tiene 5 filas. Si yo le doy ncol, me dice que tiene 3 columnas. Y si simplemente yo le llamo dim, ya me da las dimensiones, que es de 5 por 3 por 1, en este caso, porque el último mat que definí es el que se creó por array. Pero si hubiera definido el primero, le voy a sobreescribir. Cuando yo le dé dim, solo me sale de 5 por 3. Podemos hallar la transpuesta de una matriz con la función t. Lo único que tendríamos que hacer es poner t y como argumento la matriz a la que le queremos calcular su transpuesta. Entonces tenemos aquí la matriz mat. Si yo le aplico la función t de mat, me genera esta que tenemos aquí, que ya sería la transpuesta, ¿no? Y la función, si utilizamos nosotros esto, el símbolo de multiplicación encerrado por el símbolo de porcentajes, lo que va a hacer es que va a realizar el producto de matrices. Entonces yo puedo crear una matriz 2 que sea igual del 1 al 15 y que sea de 3 por 5. Entonces de tal forma que yo ya tengo mat y mat 2, ¿no? Entonces acuérdense que para que yo pueda hacer la multiplicación de matrices, tiene que haber un match entre las dimensiones. Entonces cuando yo haga mat por mat 2, ya me genera el producto matricial que nosotros vimos alguna vez en álgebra eh, superior 2. Y también podemos hacer la multiplicación punto a punto, que sería utilizar la matriz por la transpuesta de la matriz.
Fíjense que acá pues tenemos una de 5 por 3 y tenemos una de 3 por 5. Entonces si yo utilizo la transpuesta de la segunda, ya tendríamos, la voy a ejecutar, ya tendríamos dos matrices de 5 por 3. Entonces si yo utilizo el símbolo de multiplicación sin encerrarlo con estos porcentajes, entonces lo único que me va a hacer es que me va a multiplicar las dos matrices que yo le estoy dando, elemento a elemento. O sea, el elemento 1, 1 de la matriz 1 por el elemento 1, 1 de la matriz 2 y así hasta que acabe con todos los elementos. Entonces el resultado también sería una matriz de 5 por 3. Y también podemos hacer el producto, el producto vectorial o matricial. Bueno, ese es el que acabamos de ver, ¿no? El producto cruzado de vectores con matrices, utilizaremos la función cross product y lo que tenemos que hacer pues es de nuevo, utilizamos la función de argumentos, le vamos a dar la primera matriz y luego la segunda matriz y ya me hace las operaciones, ¿no? Entonces aquí el resultado sería una matriz de 3 por 3. De todas formas, si quieren ver cómo funciona, acuérdense que siempre pueden llamar a la ayuda con el signo de pregunta y cross product. Y aquí abajito ya nos genera la descripción de lo que está haciendo la función, ¿no? De ahí también podemos sacar las diagonales de una matriz. Entonces yo tengo, por ejemplo, la matriz mat, y si yo le aplico la función diag de mat, me va a sacar la primera diagonal, ¿no? Que sería 1, 7 y 3. Yo tengo la matriz mat 2, y si le aplico la diagonal, me va a sacar de nuevo la primera, 1, 5 y 9. Luego, si ya tengo una matriz cuadrada, de 3 por 3, entonces ya le aplico la función diag y me va a generar la diagonal principal, ¿no? 1, 5 y 9. Ahora también podemos hacer otras cosillas ahí con la función diag. Si por el contrario el argumento de esta función diag es un vector, entonces creará una matriz cuya diagonal sea el vector proporcionado. Por ejemplo, yo puedo crear el vector que va del 18 al 29, es este vector. Entonces, si yo aplico la función diag y le doy como argumento ese vector, lo que me va a generar es una matriz donde todos sus elementos, excepto la diagonal, van a ser ceros y la diagonal van a ser los elementos del vector que yo le di, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que pudiésemos hacer. Y si lo aplicamos sobre un número, la diagonal de 3 lo que nos hace es que nos genera una matriz identidad de 3. Y si le damos 4, nos genera una matriz identidad de 4. Y así sucesivamente, ¿no? La función, también con las matrices vamos a poder calcular los autovalores y los autovectores. Entonces, la función eigen calcula los autovalores y los autovectores de una matriz simétrica. El resultado es una lista. Todavía no vemos que es una lista, pero este va a ser nuestra primera aproximación a ella, ¿no? Eh, Aquí dice que lo veremos en la siguiente clase. Les mentí, lo vamos a ver hoy. Voy a crear una matriz de promedios. Que es de 5 por 5, ¿no? Y de nuevo estoy utilizando datos generados de la distribución normal. En este caso, 25 datos generados con una media de 90 y una desviación estándar de 3. Van a estar viendo esto mucho, porque siempre voy a simular los datos para mostrar ejemplos. Entonces, yo puedo crear un objeto que se llame EB y le voy a asignar el resultado de aplicar la función eigen a la matriz promedios. Recuerden, si yo solo ejecuto esta parte de aquí, le voy a poner en la consola, si yo solo ejecuto eigen y promedios, me va a aplicar la función y me da el resultado, que sería esto de aquí, pero no lo guarda en ningún lado. Entonces, si yo quiero acceder a esos datos más adelante, lo tengo que asignar en un objeto para que cuando yo lo ejecute, yo pueda llamar al objeto EB las veces que yo quiera y ya me va mostrando ese resultado sin que yo tenga que correr nuevamente la función. Entonces, esto que vemos aquí es el ejemplo de una lista. Como pueden ver, es algo similar a un array, pero tiene dos dimensiones. Aquí tiene la dimensión values, que lo que nos da son los eigenvalores, y luego tiene una dimensión que se llama vectors, que nos da los eigenvectores.
Entonces, a eso es a lo que se le conoce como una lista. Si se dan cuenta, a diferencia que en el array teníamos matrices de las mismas dimensiones. Aquí en las listas podemos tener más dimensiones en cada una. Perdón, podemos tener matrices de diferentes dimensiones en cada una de las terceras dimensiones, ¿no? Si quisiéramos ver solo una parte de la lista, o sea, si queremos ver solo los valores, tenemos que poner el nombre del objeto, el símbolo de pesos y el nombre del elemento de la lista que queremos ver. En este caso, si quiero ver solo los valores, sería esto de aquí. Entonces, si yo llamo EB signo de pesos values, me va a mostrar solo el vector de los valores. Y si yo llamo al objeto EB signo de pesos vectors, me va a mostrar solo a los vectores. Y si simplemente llamo a EB, pues me va a mostrar todo lo que está en la lista, ¿no? Pequeño spoiler de lo que viene. Eh, Vamos a tener otras funciones que estas sí van a ser como que algo útiles, sobre todo cuando estemos trabajando con análisis de datos, que van a ser el cbind y el rbind. Estas funciones construyen matrices utilizando otras matrices o inclusive vectores, ya sea de manera horizontal o de manera vertical respectivamente. Si es cbind es horizontal y si es rbind es vertical. Entonces, para ejemplificar, voy a crear un vector que se llama ID de alumno y luego voy a crear un vector que se llama calificación. Entonces, la idea es que cada calificación corresponde a cada uno de estos alumnos, ¿no? El alumno 1 tiene calificación 90, el alumno 2 tiene calificación 92 y así. Entonces, yo puedo crear una matriz con la función rbind y yo le voy a dar como primer argumento el ID del alumno y como segundo argumento el ID de la calificación. Entonces, si se dan cuenta, si yo le llamo a la clase, me va a decir que es una clase, que la clase es de matriz, ¿no? Entonces, si yo llamo a matriz 1, ya veremos algo de este estilo, ¿no? O sea, nos sale el nombre de los vectores que teníamos en cada fila. O sea, esta matriz está compuesta por la fila de ID alumno y luego la fila de calificación. Y esas son las columnas que tiene, ¿no? Entonces, el alumno 1 tiene calificación 90, el alumno 2 tiene calificación 92 y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo agregar un tercer vector que, por ejemplo, se llame semestre. Si se dan cuenta aquí, el rbind leyó dos vectores nada más, pero también puedo utilizar dentro del rbind un vector con una matriz, que es lo que estoy haciendo ahorita. Ya tengo la matriz 1 que me da el ID del alumno y la calificación, y ahorita creé el vector semestre. Entonces estoy utilizando un segundo rbind con la matriz que ya creé y con el semestre. Y ya voy a tener esta matriz. Me da en la primera fila el ID del alumno, en la segunda su calificación y en la tercera su semestre. Inclusive con cbind puedo agregar más alumnos. Por ejemplo, obviamente que aquí como ya tengo esta matriz que tiene 3 filas, entonces tendría que agregar las 3 características para un nuevo alumno 7. Entonces eso voy a hacer aquí. Voy a poner alumno 7 y estoy poniendo su ID, su calificación y su semestre. Luego alumno 8, su ID, su calificación y su semestre. Entonces, si yo sobrescribo la matriz 1 y le pido ahora el cbind en lugar del rbind, entonces lo que va a hacer es que me va a agregar las dos columnas de los vectores que yo acabo de hacer el bind, ¿no? O sea, es como una especie de concatenación entre matrices y vectores. Si se dan cuenta, como yo le puse nombres a estos vectores, en las columnas sale el nombre que tenía el vector y eso pasa también en las filas. Si yo hubiera utilizado directamente el cbind y aquí ponía directamente los valores, entonces ya no iba a tener ya no iban a salir esos nombres. Vamos a hacer el ejemplo solo para que vean. Aquí creé el ID alumno y el calificación y a eso le hice rbind. Pero si yo hago directamente un rbind y le pongo el vector de ID, y luego le pongo el vector de calificaciones. Entonces, como estos ya no son los vectores que tienen nombres, cuando yo ejecute, simplemente me va a decir fila 1 y fila 2 porque no tienen nombres. Ya si yo le pongo ID alumno, que es el nombre del vector, o calificación, que es el nombre del otro vector, entonces ya me da en las filas, en lugar de que me ponga el número de fila, me da el nombre del vector que yo utilicé para construir esa matriz. Entonces es algo que puede ser útil más adelante. De hecho, aquí está otro ejemplo.
Aquí como yo utilicé el rbind, déjeme llamar a la matriz 1, sale con las columnas de alumno 7 y alumno 8 porque cuando usé el cbind puse el nombre del vector. Si en lugar de eso yo ponía simplemente el vector de datos, entonces cuando yo creo a la matriz con el cbind, bueno, aquí como tenía estos, ya las sobrescribió. Déjeme generarla de nuevo. Ahí está. Aquí está, ya simplemente como no le puse el nombre de los alumnos, ya solo me pone la columna 7 y la columna 8. Entonces esto no es. Y eso es lo que tenemos en cuanto a las funciones cbind y rbind. Esto es lo que les acabo de explicar. Esto igual. Y pasamos a esta parte. En tanto que cbind y rbind son funciones que nos permiten la concatenación respecto al atributo dim. La función C no lo hace. La función C despoja a los objetos numéricos de los atributos dim y dim names, lo que puede ser útil ante algunas situaciones. Por ejemplo, me voy a saltar esto. Yo tengo M1, no lo tengo. Voy a ponerle mat1. No, le puse solo mat, ¿no? Ahí está. La matriz 1 que había creado era esta. Entonces, si yo utilizo la función cmat, me lo va a devolver como un vector. Me lo va a convertir en vector porque es lo que hace la función sí. Otra cosa que puedes estar interesado en hacer es convertir una matriz en un vector. Entonces, si yo tengo la matriz mat que había creado previamente, puedo utilizar la función as.vector y eso me lo va a convertir también en un vector. Entonces, esta es una tercera forma de concatenación, solamente que ahí ya los estaría convirtiendo en vectores, ¿no? O sea, cambiar los elementos de una matriz a forma de un vector. Aquí, si recordamos, teníamos el array de estaturas, que tenía 4 dimensiones y en cada dimensión habían matrices de 3 por 2. Entonces, si yo utilizo la función sí y le pongo el array de estaturas, me va a generar esto de aquí, ¿no? Que serían los elementos de las, los elementos de las matrices, 186, 162, 146, 193, 188, pero en forma de fila. Y también pudiésemos utilizar la función asVector y me generaría lo mismo, ¿no? O bien, yo podría convertir un array en una matriz con la función asMatrix. En este caso, lo que le estoy indicando es que quiero convertir el array estaturas, lo quiero convertir en una matriz que tenga 3 filas. Entonces, me va a crear, perdón, no, este no va. Asmatrix me va a crear una matriz que va a tener únicamente una columna de 24 filas con una columna de 24 filas. Entonces, si yo quisiera, en este caso, como no lo estoy almacenando en ningún objeto, pues no puedo cambiar su atributo, pero si yo lo almaceno en un objeto, ya les puedo cambiar las dimensiones para que me lo cree en una matriz de forma tal vez de 3 filas por 4 columnas, etcétera, ¿no? Y esto es lo que tenemos de momento con las matrices. Les digo, es importante conocerlo porque luego los que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia son los data frames, pero los data frames son un tanto parecidos a las matrices. De hecho, las funciones cbind y rbind también funcionan con data frames, pero eso es tema de otra clase. Entonces, ya para terminar, vamos a pasar a la definición de listas. En R, una lista es un objeto que consiste en una colección ordenada de objetos conocidos como componentes. No es necesario que los componentes sean el mismo modo, o sea, que tengan el mismo mode como en los arrays, de tal forma que una lista puede estar compuesta por un vector, una matriz, una función o cualquier cosa, ¿no? La función list nos permite crear listas a partir de objetos ya existentes y una asignación la que nosotros pudiésemos emplear para crear una lista sería la siguiente. De nuevo va a ser el nombre de la lista, el símbolo de asignación y la función list. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es poner el nombre de la componente 1 y el objeto que la compone. Luego una coma, el nombre de la componente 2
y el objeto que la compone. Y así hasta las componentes que nosotros queramos incluir en la lista. Aunque R permite que una lista tenga objetos con el mismo nombre, cada objeto que le integre debería de poseer un nombre diferente. Entonces vamos a ver los primeros ejemplos de una lista. Aquí le estoy llamando lista. Estoy utilizando la función list y estoy diciendo que la primera componente se llama nombre y le estoy poniendo Pedro. La segunda componente se llama esposa, le estoy poniendo María. La tercera componente se llama número de hijos, que lo tengo abreviado como no.hijos y tiene el número 3. Y la última componente se llama edad.hijos, que tiene un vector con las edades de los hijos. Entonces, si yo ejecuto esto y luego llamo a la lista, voy a ver algo de este estilo, ¿no? Que si recuerdan la parte de los ing valores, es algo similar, ¿no? Entonces me sale, la primera componente se llama nombre y tiene este elemento. La segunda componente se llama esposa y tiene este elemento, y así para cada una de las componentes, ¿no? También yo podría crear listas sin nombres de las componentes. Por ejemplo, aquí estoy creando la lista 2. Estoy utilizando la función list y aquí ya no le estoy poniendo que la primera componente se llama nombre. Simplemente estoy poniendo Pedro. A la segunda sí le estoy poniendo nombre. A la tercera y a la cuarta no. Entonces, si yo ejecuto esto y llamo, voy a ver algo de este estilo. Vamos a ver que en lugar de que venga el nombre de la componente, solo va a venir un número 1. En la posición 2, como sí le puse el nombre, viene el nombre. En la posición 3 viene el número 3 y en la componente 4 viene el número 4. Entonces, también nos permite crear listas sin nombres, pero suele ser, o sea, por buenas prácticas sí debería de tener nombres porque pues, sean temas de programación de funciones avanzadas, sí necesitaríamos tener bien estructurados los objetos que nosotros vamos a estar empleando. Los componentes siempre van a estar numerados y pueden ser referidos por dicho número. En este ejemplo, lista 1 es el nombre de una lista con 4 componentes, cada uno de los cuales puede ser referido respectivamente por las siguientes funciones. De nuevo, los filtros con índices, ¿no? Solamente que acá, si se dan cuenta, utiliza 2 corchetes. Entonces, si yo quiero acceder a una componente, por ejemplo, la componente 1 de lista, entonces yo tendría que utilizar primero los corchetes de índice y luego los corchetes de la posición de la lista. Entonces, esto me daría la componente 1. Si yo quiero la componente 4, utilizo doble corchete y me da el valor o el objeto que está en la componente 4. Y de aquí yo puedo hacer un doble filtro. O sea, yo sé que la componente 4 es un vector, pero si quiero ver solo la posición 3 de ese vector, entonces voy a utilizar los filtros de la componente 4 de la lista. Y aparte, como ya sé que es un vector, le estoy pidiendo que me dé la posición 3. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a dar la posición 9. Asimismo, pudiese cambiar a la posición 2 y me daría la posición 2 del vector que está en la componente 4 de la lista. Entonces, es como que un doble filtro, ¿no? O también podemos filtrar por nombres, que es lo más fácil. Esto ya igual se los mostré hace un ratito con el ejemplo de los ing valores. Entonces lo que tendríamos que poner es el nombre de la lista, el signo de pesos y el nombre de la componente. Por ejemplo, si hago lista, signo de pesos, nombre, me da la componente 1. Si hago lista edad hijos, me da la componente 2. Inclusive pudiese filtrar combinados. Yo ya sé que la componente edad hijos es un vector. Entonces aquí estoy llamando a esa componente y a la vez le estoy pidiendo que me dé solo la posición 1. Y aquí está, me da la primera edad. Lo mismo para la posición 2, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos accesando a la lista, a los elementos o a las componentes de la lista. También es posible utilizar los nombres de los componentes entre dobles corchetes. Por ejemplo, lista, doble corchete y nombre. Eso coincide con a que nosotros hagamos lista, signo de pesos, nombre. Y esa opción es muy útil en el caso en el que los nombres de las componentes se almacenen en nota variable. Como por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es que en un vector X estoy almacenando el nombre de una componente de la lista. Y luego, entre doble corchete, estoy poniendo ese vector X que yo ya definí aquí. Entonces, cuando yo lo ejecute, va a ser equivalente a que si yo tuviera aquí nombre, ¿no? Por ejemplo, en X puedo asignar edad.hijos y si yo llamo
AX me va a dar el vector de los hijos. O bien puedo llamarlo por los números, ¿no? Esas son las formas en las que yo podría estar haciendo los, las, los filtros. Aquí va a haber una pequeña diferencia. Si se acuerdan, usualmente utilizábamos un corchete y en las listas utilizamos un doble corchete. ¿Qué es lo que los diferencia? Como pueden ver, es un poquito la clase. Aquí, cuando yo uso lista y uso solo un corchete y le doy el número de la componente, me está devolviendo un objeto que sigue siendo de clase lista, mientras que cuando yo utilizo los dobles corchetes, me regresa propiamente el objeto. O sea, yo ya sabía que el objeto el objeto 1 de la lista es un vector que tiene un solo nombre de carácter, que es Pedro. Entonces, si yo llamo esto, me va a pedir, de hecho, vamos a hacer el experimento. Ajá, si yo le pido la clase a este filtro, me va a decir que es de carácter. Y si yo le pido la clase al primero, me va a decir que es de lista, porque cuando solo uso un corchete, lo que hago es crear una lista con una única dimensión de la lista que estoy filtrando. ¿Qué es lo que viene a continuación, no? Los nombres de las componentes pueden abreviarse hasta el mínimo de letras necesarias para identificar de modo exacto. O sea, por ejemplo, si yo creo una lista que se llame valores y va a tener dos componentes, ¿no? Coeficientes y covarianza, por ejemplo. Entonces, si yo utilizo la función, bueno, permítanme, déjenme un momentito. Si yo quiero llamar a alguno de los elementos, yo puedo utilizar solamente el nombre de la lista, valores, y yo ya sé que se llama coeficientes. Puedo poner solo coe. Y si yo ejecuto esto de aquí, R en automático ya va a reconocer que yo quiero la componente que se llama coeficientes porque le di las letras necesarias como para que lo identifique, porque la primera es coe y la segunda es cop. Si hubiera puesto solo co, pues no me iba a identificar o me iba a dar alguno al azar, ¿no? O sea, si yo le doy valores cop sin escribir la covarianza, ya me va a dar el valor de la componente cop, porque ya le estoy dando las letras necesarias que Aaron requiere para poder hacer el filtro de esta componente, ¿no? Y también aquí podemos utilizar la función names. Eh, si yo aplico la función names sobre, si se acuerdan, eso lo vimos en vectores, ¿no? Cuando le poníamos nombres a los vectores. Entonces yo puedo aplicar la función names de valores y me va a decir que los nombres de las componentes son coeficientes y covarianza. Entonces yo ya sé que es un vector de dos caracteres. Si yo quiero cambiar esos nombres, pues utilizo la función names sobre el vector y a esto le asigno un nuevo vector con los nuevos nombres que yo quiera. En este caso le estoy poniendo 1 y 2. Entonces, cuando yo vuelva a llamar a la lista valores, en lugar de que venga con coeficientes y covarianza, ya va a venir con 1 y con 2. Y esa es, pues, es otra forma en la que yo puedo estar jugando con los nombres de las componentes. No las puedo ir sustituyendo. Ok, ahora lo que vamos a ver es agregar más elementos a una lista. Las listas, como todos los objetos indexados, pueden ampliarse especificando componentes adicionales. Por ejemplo, aquí tengo la matriz que habíamos creado hace un buen rato, que es mat. La voy a crear otra vez. Bueno, tengo la lista, ¿no? Tengo la lista 1, 2 y luego tengo la matriz mat, que es esta de aquí. Entonces, yo ya sé que mi lista tiene dos componentes. Entonces, yo tendría que agregar la tercera componente. Entonces, si yo le hago el filtro a la lista y le digo que en la componente 3 va a ir, voy a utilizar de nuevo la función list y le voy a dar la matriz mat. Entonces, cuando yo llame a valores, ya va a ser una matriz con tres componentes. Y como yo no le asigné ningún nombre a mat, entonces me va a dar por defecto la posición de la componente, que es la posición 3. Luego yo puedo cambiar, por ejemplo, a valores. Le puedo agregar también una operación con la matriz.
En este caso, estoy utilizando la lista valores y lo que le estoy agregando es que dentro de valores me agregue la matriz que cree mat y la multiplique por 2 y aparte que le ponga de nombre a la componente, nombre. Si se dan cuenta, aquí especifiqué la posición en la que yo quería que se agregue la componente. Aquí no estoy especificando la posición, simplemente estoy especificando el nombre que quiero que tenga. Entonces aquí como le puse el nombre, cuando yo llamo al objeto valores, va a venir el 1, el 2 que ya tenía, la matriz que le agregué hace un ratito con esta de aquí, y ahorita la matriz que le agregué con esta de aquí, ¿no? Nombre. Y así yo puedo ir extendiendo los elementos de una matriz. Esto es lo que acabamos de ver. También podemos sobreescribir los elementos que ya están o las componentes de una lista, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a crear bueno, en vectores lo que hacíamos es que creo un ejemplo, ¿no? El ejemplo es un vector de 3 caracteres, perdón, de 3 elementos, que es el 1, el 4 y el 5. Entonces yo puedo llamar a la posición 4 y asignarle el número 8, ¿no? Y entonces cuando yo llamo al vector ejemplo, ya voy a tener 4 elementos. Esto fue para extender el caso de agregar elementos a la matriz, para que veamos que también se puede agregar en vectores, ¿no? Perdón, no es una matriz, es una lista. Agregar elementos a una lista, esto también se puede hacer con los vectores. Si yo tengo un vector de 3, si yo le llamo en la posición número 4, que está vacía, porque yo sé que el vector solo tiene 3, y le asigno el 8, entonces ya el vector ejemplo se convierte en un vector de 4 caracteres. Ahora, también puedo sustituir valores en el caso de los vectores. Perdón, en el caso de las listas. Yo tengo la lista valores, que es esta de aquí. Entonces, si yo le pido que la posición 3 me la sustituya por datos de una distribución normal, me va a dar un warning. Me va a decir que en la posición 3 yo hice esta asignación. Me dice number of items to replace is not multiple of replacement. Esto es por cuestiones de los múltiplos, porque aquí acuérdense que estoy llamando a una lista. Entonces lo que tendría que hacer sería utilizar el doble corchete sobre la posición 3 y ya le asigno a los elementos. Y ya el doble corchete va a hacer que me dé el objeto. Entonces, en este caso no me va a dar ningún warning. Y cuando yo llame a valores en la posición 3, ya va a estar el vector que acabo de crear. Si se vio, eso fue porque cuando yo llamo valores con un solo corchete, llamo la posición 3, me da una lista. Y como le estoy asignando un vector, me da un warning. Entonces, pero cuando yo utilizo los dobles corchetes, ya no estoy llamando una lista, sino que estoy llamando al vector que actualmente, o bueno, la matriz que actualmente está ahí. Entonces, cuando yo le asigno, realmente es el objeto. Entonces, cuando ese objeto yo le asigno otro objeto, ya me lo sustituye sin problema en la posición, ¿no? También aquí, por ejemplo, aquí lo que yo hice fue sustituir los valores con base en la posición, pero también los puedo sustituir con base en el nombre. Por ejemplo, si yo utilizo valores, signo de pesos, nombre, yo ya sé que esa es la componente. Si me voy atrás, ahorita si la llamo ya no va a salir porque ya la solo escribí, pero aquí está, la lista valores tenía una componente que se llama nombre. Entonces, si yo la llamo con el signo de pesos y esa componente le asigno un vector, pues me va a sustituir esos valores por ese vector, que es lo que vimos aquí. En nombre ya sale ahorita persona 1 y persona 2 en lugar de la matriz que estaba ahí debajo, ¿no? Y ya para terminar, también al suministrar listas como argumentos a la función sí, que habíamos visto, el resultado es una lista cuyos componentes son todos los de los argumentos unidos sucesivamente. Por ejemplo, yo voy a crear las listas, bueno, ya creé las listas lista y valores, ¿no? Que son los dos ejemplos que habíamos visto. Esta era la lista que se llamaba lista y esta era la lista que se llamaba valores. Entonces, si yo creo una nueva lista que le ponga lista.lb, o sea, solo por poner de nombre, utilizo la función sí y dentro utilizo lista y valores, que son las dos listas que acabamos de ver. Entonces, el resultado, déjeme agrandar un poquito, va a ser una lista
que combine las dos componentes. Si se dan cuenta, en matrices, cuando utilizábamos la función sí, lo que hacía era convertirla en vectores. Ahora cuando le suministramos listas, lo que hace es que crea una nueva lista combinando las listas que nosotros les dimos, ¿no? Y eso es todo hasta el momento en cuanto a estos tres objetos. Recuerden, la clase pasada vimos los objetos numéricos, los vectores y los factores. En esta clase ya vimos los arrays, las matrices y las listas. Y ya en la siguiente clase vamos a ver el objeto esperado, ¿no? El data frame, que es el que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia. Sin embargo, van a encontrarse con que los data frames tienen ciertas similitudes a los objetos que vimos hoy, ¿no? Sobre todo a las matrices y luego a las listas. Entonces, de momento lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase.